Buenas tardes, son las 12:55 del día lunes 28 de enero del 2019. Vamos a iniciar la sesión programada para esta fecha en la causa 2690-2014, seguida contra Juan Manuel Salaverry Martínez y otros por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de negociación compatible, en agravio del Estado. Solicito a las partes su acreditación, por favor. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a la defensa técnica, al procurador acá presente, público en general, al Ministerio Público Francisco Alarcón Solís, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Callao, cuyos demás datos ya han sido consignados en sesiones anteriores. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, abogados de la defensa técnica, por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, el procurador anticorrupción descentralizado del Callao, abogado Engie Juan Herrera Yectayo, y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Señor juez, muy buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Juan Carlos Chuy Fernández, abogado Santiago Unzueta San Miguel, con mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Siguiente. Señor juez, demás partes procesales, buenas tardes. Abogado Ronald Anco Yagle, defensa técnica del señor David Medina Equipa y la señora Vanessa Padilla Camino, con demás generales que obran en autos. Gracias. Siguiente. Señor juez, buenas tardes. Señor fiscal, colegas, Juvenal Quenta Ceballos, defensa técnica de la ciudadana Tripi Morales y Oconda, y los demás datos obran en autos. Siguiente. Buenas tardes, señor juez, señores abogados presentes. Mi nombre es Robert Antonio Ruitón Rojas, abogado del imputado Jaime Armando García Díaz y del tercero civilmente responsable, Lengua Extraña Center Perú. Señor juez, ¿sí? Señor juez, señor fiscal, quienes sale el doctor Guillermo Augusto Aguilar Velázquez, abogado del señor Juan Manuel Salaverry Martínez, y con demás datos ya consignados en este proceso. Los acusados presentes, por favor. ¿Puedes pasarles el micrófono? Mi nombre es Javier Armando García Díaz, con DNI 07551345 y demás datos consignados, también representante legal del Language Training Center Perú. Gracias. Siguiente. Yoconda Rosalba Tripi Morales, DNI 25521785. Buenos días a todos, mi nombre es Juan Manuel Salaverry Martínez, DNI 087-06050 y demás datos consignados en autos. Siguiente. Buenas tardes, señor juez. David Bernabé Medina Equipa, identificado con DNI 094-86624 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Bien, gracias. Siguiente. Buenas tardes, señor juez, señor fiscal, señor procurador y demás público presente. Juan Carlos Chuy Fernández, identificado con DNI 25700857 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Sí. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, señor procurador anticorrupción, colegas de la defensa. Señor magistrado, la defensa pública ha recepcionado un oficio 2690 en la que se indica, se designa a un defensor para el patrocinio de la señora Milagros Vanessa Padilla Camino. Se advierte en esta audiencia que dicha persona pues cuenta con su abogado de elección particular. Por tanto, voy a solicitar a su judicatura a fin de que se me dispense a poder retirarme de esta audiencia. Bien, muchas gracias, señor abogado. Puede retirarse. Señora Padilla, buenos días. ¿Me escucha usted? Parece que no funciona el audio. Nuevamente, por favor, ¿me escucha? A ver, otra vez. Bien. Acredítese, por favor. Vanessa Padilla Camino, DNI 40229914. Ya, gracias. Habiéndose
Verificado la concurrencia de las partes, vamos a declarar válidamente instalada la presente audiencia, dejándose constancia que en el caso de la acusada Milagros Vanessa Padilla Camino, se encuentra presente a través del sistema de videoconferencia. ¿Alguna observación de las partes antes de iniciar la audiencia de hoy? Bien. Corresponde, conforme al estado de este juzgamiento, los alegatos finales de las partes. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Bien, señor juez, aproximadamente en mayo del año pasado iniciamos este juicio con la promesa que la Fiscalía le hizo de poder en el desarrollo del mismo acreditar cada una de las premisas fácticas que enunciamos al comienzo. La Fiscalía considera que efectivamente el desarrollo del juicio no ha servido más que para acreditar la imputación que la Fiscalía ha formulado a cada uno de los acusados. Y para esto, señor juez, y como ya se está haciendo usual, vamos a valernos de la tecnología para ir sustentando por qué es que mi alegato final me reafirmo en torno a la responsabilidad penal para cada uno de los coacusados. En ese sentido, vamos a poder ver que efectivamente en el desarrollo del juicio se han actuado documentos diversos que nos permite apreciar justamente la validez de aquello que en su inicio habíamos postulado. Para tal fin vamos a tan solo enfatizar un documento, se han actuado varios documentos, no todos ellos los vamos a hacer desfilar acá porque ya han sido realizados, pero sí es necesario poder sustentar con aquellos documentos cuyos énfasis le hemos puesto para este alegato. Empecemos por aquellos términos de referencia para ir directamente al tema nuclear. Término de referencia que, como sabemos, el posterior comité lo va a hacer suyo al momento de formular las bases. Vamos a apreciar desde su inicio justamente aquellos requisitos que establecía estos términos de referencia. Término de referencia que se realizó para la contratación del servicio de capacitación en idiomas de los profesores de educación de la región Callao. Este documento, que ahora folios 348 al 354 del expediente judicial, nos informa lo siguiente. Podemos apreciar, como que ya se dio lectura en su momento, que el perfil del postor tenía que ser, y textualmente lo señala el documento, que el postor ganador de la Buena Pro deberá ser una empresa o institución de acreditado prestigio nacional y o internacional y con experiencia de más de 5 años en el desarrollo integral, ¿no? Tenemos entonces dos supuestos. En principio, el prestigio y la experiencia de más de 5 años. Señor juez, empecemos por lo último. Recordemos que sobre la experiencia de los 5 años no ha habido documento alguno con el cual los acusados, ni en la etapa intermedia para que venga a juicio, ni en el desarrollo del juicio como prueba complementaria, hayan podido acreditar esa experiencia de 5 años. Recordemos que con lo que intentaron acreditar la experiencia de 5 años fue con un documento de la SUNAT del año 2002, me parece, 2003, con el cual registraban a la empresa, ¿no? Entonces decían, como está registrado en ese año, ha de inferirse que a partir de ese año para adelante ya hay el desarrollo de actividades que estarían acreditando sus 5 años. Porque no nos confundamos con los documentos que traje, las boletas que acreditaban 3 años, que nosotros dijimos, esto han querido acreditar 5 años, y la defensa dijo, no, ese documento es la acreditación de la experiencia de los profesores. No hay que confundir, señor juez, ese documento está relacionado a eso, ya veremos. Porque recordemos que esos documentos dan cuenta de la empresa, no de los docentes que participaron acá. O sea, ni siquiera para acreditar la experiencia de los docentes de 3 años mínimo, como vamos a ver que la base lo exigían, ni siquiera esos documentos que en su momento realicé acreditaban sobre los docentes una experiencia de 3 años. No, esos documentos acreditaban 3 años que la empresa venía desarrollando diferentes servicios en idioma, en capacitación de idiomas. Pero bien, la base es 5 años. ¿Qué nos trajo la defensa para acreditar frente a la afirmación de la Fiscalía que no tenían experiencia de 5 años? Un documento SUNAT que dijeron, ahí está el documento SUNAT, la inscripción dice, a partir de la fecha de la inscripción estaría siendo acreditada esos 5 años. Sin embargo, como sabemos, es algo conocido, ¿no? La OCDE y sus pronunciamientos nos ilustra de que la experiencia de un servicio
se acredita con la habitual transacción del servicio, la habitual transacción, ¿no? O sea, ¿cómo se quita la experiencia? No por inercia, no porque enseña un documento de la SUNAT, de una fecha de inscripción de determinado periodo, sino el concepto de la habitual transacción del servicio. En ese sentido, vemos que sobre este segundo presupuesto, que es la experiencia de 5 años, la misma se mantiene pues la validez de reproche que la Fiscalía hace también en este extremo, en el extremo de que era una empresa que no tenía esa experiencia. Pero hoy hemos dicho que exigía 2 presupuestos, uno era la experiencia. El primer ítem lo que señala es el prestigio. Sobre el tema del prestigio se dedicó digamos, fue un tema que se vino repitiendo en varias sesiones ante la pregunta que se solía formular de cómo se estaba acreditando el prestigio. Es decir, si no es cierto, los integrantes del comité y acusados recibieron el término de referencia, ellos tienen la potestad de poder especificar justamente aquellos conceptos que podían ser gaseosos. Las bases no nos daban más señal que el tema de que tenían que tener un prestigio. Un prestigio, dice, a nivel nacional o internacional. Entonces, vamos a ver documentos como que se vieron, pero que ahora vamos a hacer un repaso, que sobre el tema del prestigio, señor juez, teníamos que se exigía sobre 2 áreas. Puede ser nacional o internacional, ¿no? La verdad se emplea IO, ¿no? Es IO internacional. Sobre el tema nacional, de algún modo se puede decir que los acusados reconocieron que sobre ese tema no tenían mucho que decir, y quizás para serme sincero no tenían nada que decir, porque en el tema nacional ellos dijeron, bueno, ni siquiera están autorizados por el Ministerio de Educación, porque no era necesario, el prestigio tampoco venía por el tema nacional. Dijeron ellos, recordemos que enfatizaron, que el prestigio que pedía la base venía de la mano con el tema internacional. Vamos a repasar justamente el documento del famoso prestigio internacional, que más o menos, y fue inclusive, voy a emplear las mismas palabras que lo dije en ese momento, cuando la defensa a través de la prueba complementaria introdujo un documento que dijo es la transcripción de un documento de Language Training donde dice que tienen prestigio internacional, ¿no? Entonces nos trajo una traducción y dice acá está acreditado. Acá dice, yo tengo, mi empresa tiene prestigio internacional. Es decir, señor juez, se entendía entonces que el prestigio, en el sentir de la defensa, viene siendo acreditado cuando uno mismo habla bien de sí mismo, ¿no? Cuando uno mismo dice, si no me crees, pregúntame, yo tengo un prestigio internacional. O sea, no hay, como en el caso de algunos servicios o productos, una suerte de un ICSO, o una suerte de un pronunciamiento, un reconocimiento de parte de una entidad, ya sea internacional, pero una entidad que no sean ellos mismos, que hablan de sí mismos para decir tenemos prestigio. No se llegó nunca a presentar documento alguno en el plano internacional, que es así como ellos dijeron, que el prestigio estaría dado en el plano internacional, en el cual alguna tercera entidad, que es un organismo gubernamental o no gubernamental, pueda manifestarse en torno a esta empresa y opinar que esta empresa, bueno, da un servicio, qué sé yo, de calidad. No, recordemos que tal suceso no ocurrió. Lo único que presentaron fue un documento firmado por ellos mismos, que hablan de sí mismos y que dice que tienen prestigio internacional. Ese era el famoso prestigio para la defensa de esto. Siendo así, señor juez, nosotros vemos desde el inicio nomás que no se llegó a cumplir con los 2 presupuestos que exigía. Experiencia, no está acreditada, y el tema del prestigio. Ya el prestigio nacional, como digo, no ha habido mucho, no se invertido mucho tiempo en discutir porque la misma defensa de algún modo lo hacía a un lado. Ellos más se concentraron en el prestigio internacional. Y la única manera que ellos pretendieron acreditar el prestigio internacional era con el documento que he hecho mención, ¿no? El documento que habla de sí mismo. En esto termina la referencia, que si veo donde están integrados en las bases, vamos a ver también temas como jefe de proyecto. Seguimos con las mismas foliaturas del expediente judicial. Si no se aprecia ahí, igual sabemos que ya todos tienen una copia del mismo. En el tema relacionado, ese me parece que es, vamos ampliándolo, el jefe del proyecto que dice ahí, ¿no? Bien, bien, entonces recordemos, sobre el tema del jefe del proyecto, nos planteaba acerca de sus funciones y responsabilidad. Ahí, en esta página que dedica al tema de funciones y responsabilidades, nos habla también
más adelante. Este punto a lo mejor está ahí, el perfil y requisitos del jefe de proyecto, ¿no? Entonces, es necesario enfatizarlo, señor juez, porque esto es lo que va a traer a colación el discutido tema en torno acerca de la persona que postuló con ese cargo y que va a traer el problema del famoso diploma, que no comprendía de manera exacta su apellido materno, que no fue traducido bien. Por eso vamos a reparar en que eso no era un documento en el cual podamos decir nosotros, era un documento facultativo. Para ser jefe de proyecto, nos dice los términos de base, se tenía que contar con una licenciatura o título pedagógico y o profesional o bachillerato. Finalmente apostaron por el bachillerato. Recordemos que el diploma de la universidad extranjera decía supuestamente, ¿no?, que la universidad le había expedido supuestamente, hablaba de bachillerato, dice, ¿no?, o bachillerato pedagógico y o profesional. Y claro, pues, porque si va a dirigir a personas que también a los docentes se le está exigiendo más o menos el mismo nivel académico, pues tiene que tener jefe de proyecto de esos niveles. Entonces, como vemos, hay un requisito que sustenta a que la persona pueda tener ese cargo de jefe de proyecto, ¿no? Como sabemos, los requisitos solo se considera, y desde allá para ir aclarando algunos conceptos, como los necesarios y los facultativos. Dentro de los necesarios, ¿cuál sea el nombre que le pongamos? Documento necesario, esencial, mínimo, pero solo hay dos divisiones, ¿no? O es facultativo o es necesario, ¿no? Entonces, siendo así, vemos que acá establecen de manera expresa que el jefe del proyecto tiene que ser bachiller, ¿no? En la siguiente página de este documento, vamos a ver que ahí van a señalar justamente lo que son los perfiles y requisitos de los docentes propuestos. ¿Por qué enfatizar en esto? Porque justamente, bueno, creo que la última línea, no sé muy bien, lo voy a leer, que habla que los docentes, los que van a desarrollar la labor de docencia, los que van a capacitar a los profesores nombrados del Callao, tienen que tener una experiencia en docencia en el idioma inglés o de los otros idiomas seleccionados en adultos mínimo 3 años. Mínimo 3 años. Ya. Es esto lo que la defensa, cuando la Fiscalía trajo los comprobantes de pago y dijo, la empresa no tiene experiencia de 5 años, la defensa dijo, no, señor juez, lo que Fiscalía está presentando, que son de 3 años, tiene que ver con este ítem. Fueron presentados para este ítem. Pero resulta que este ítem habla que los que van a desarrollar la capacitación, los profesores que van a capacitar, ellos tienen que tener mínimo una experiencia de 3 años. Y resulta que esos comprobantes que traje 3 años no hablaban de ellos, de los docentes, que ya más adelante vamos a ver sus nombres nuevamente, sino que hablaba de la empresa Iningua que venía desarrollando, están acreditando que desde hace 3 años venían desplegando esta labor académica. Pero nótese, no hay que descuidar que si están acreditando 3 años, respecto a la empresa se exigía 5, respecto a los docentes 3. Es decir, esos documentos finalmente no acreditaban ni para uno ni para otro, porque eran documentos de la empresa que daban cuenta del servicio que la empresa realizaba, más no se podía apreciar en esas boletas los nombres de los docentes para acreditar una experiencia de 3 años. En ese sentido, el siguiente documento es un documento en el cual damos tan solo el repaso que efectivamente los acusados fueron los miembros del comité. Vamos a pasarlo. Documentos tales que hemos realizado, como por ejemplo el documento en torno a la elaboración de las bases, ¿no?, que solamente para no olvidar que el comité, es decir, los mismos miembros del comité son los que terminaban elaborando. Claro, uno diría, eso es una verdad de perogrullo, ¿qué otra persona puede ser? Pero a lo que vamos es que no estamos viendo de que ella participó un suplente, uno de ellos se salió y finalmente el que elaboró, digamos, alguno de ellos no estuvo en ese momento. No, son los mismos, son los mismos. En este documento que elabora las bases nos dan un cronograma. La importancia del cronograma es porque nos va a señalar, ciertamente, fechas, como todo cronograma. Y dentro de eso está la fecha que habla de la presentación de las propuestas. La presentación de las propuestas, que es la parte intermedia de lo resaltado, nos habla que los documentos presentados para este concurso tenían un plazo hasta el 5 de noviembre de 2008. ¿No? Una fecha que vamos a retener en la memoria para luego hacer el contraste de en qué fecha se presentaron los documentos, en qué fecha esta empresa
hoy cuestionada por la Fiscalía, llegó a presentar los documentos. En esas mismas bases, como para dejar en claro que el famoso artículo 119 de la Ley de Contrataciones que veníamos discutiendo acerca de si debía o no debía, creo que ahí no lo puse, pero en todo caso está dentro de las bases, no lo enfaticé en esta suerte de exposición ahí diagramada. Pero vamos a ver que en esas bases, en el punto 2.8, presentación de propuestas, expresamente, claro, no citan el artículo, pero lo copian y pegan, hablan de que todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción oficial, ¿no? Salvo el caso, la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o si no, salvo eso, lo que esté en folletos, instructivos, catálogos, dice. Bien. Ellos mismos lo consignaron así en la base, ¿no? Hicieron suyo lo que exige el 119, ¿no? Ellos también lo hicieron suyo y lo pusieron en las bases. Muy bien. Como ya indiqué, los documentos o son facultativos o son necesarios, y dentro de los necesarios, llamémoslo de cualquier modo, ¿no? Porque un requisito mínimo no puede faltar, ese requisito esencial, necesario, mínimo. Bien, en esas bases, más adelante, está el tema acerca de la documentación que acredita el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? ¿Qué podemos entender por mínimo, no? Cuando dice mínimo tiene que haber esto, ¿no? O sea, eso no puede faltar entonces, es lo mínimo que puedes presentar. Bien, dice ahí que el postor, a la del postor, y habla acerca que, bueno, el postor debe acreditar los requerimientos técnicos mínimos establecidos en los términos de referencia para el postor, ¿no? Y respecto al personal también, copia siempre de las acreditaciones académicas, todo, que es la página siguiente, ¿no? Donde va a decir sobre el del personal, copia simple de cualquier otro documento que acredite los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la término de referencia para el personal asignado al servicio. Ahí están sus documentos, requerimientos mínimos. Bien, entonces en esa línea ya está ahí, justamente contrastando con lo actuado en el juicio, la Fiscalía dice pues de que estos requerimientos mínimos no se cumplieron. El tema es que ellos van a absolver también consultas como que ya se dio lectura. En esta absolución de consultas, uno de ellos, uno de los participantes, va a formular una pregunta. ¿La tenemos? Es la famosa consulta número 4, de la cual voy a dar lectura, creo que está ahí, pero igual, vamos a leerlo. Dice, ¿las certificaciones a los participantes deben tener algún registro especial dentro del sistema educativo peruano o son válidas las certificaciones propias del postor? La respuesta 4 dice, de acuerdo a lo informado por el área usuaria, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tratándose de una consulta referida a los términos de referencia, serán válidas las certificaciones propias del postor que cuenten con reconocimiento nacional y o internacional. No, o sea, claro, son válidas las certificaciones propias del postor, pero que cuenten, dice, pero, no hay una salvedad, pero que cuenten con reconocimiento nacional y o internacional. Acá lo curioso es que para el comité no había problema de que el Estado contrate a alguien que no esté reconocido en el Estado. No, o sea, decía, no, podemos contratar, no te preocupes, en tanto hay un reconocimiento internacional, nacional, tú puedes también participar, ¿no? Que es un poco lo que la defensa venía enfatizando a lo largo de todo el juicio. Decían ellos, no había necesidad que se registre ante el Ministerio de Educación. Así que, en tanto no le era exigible, no tenía por qué la empresa entonces estar registrado ahí, ¿no? Es decir, como vuelvo a señalar, que el Estado pues no requería que en el tema educativo mínimamente pues esté, aunque sea registrado ahí en el Ministerio de Educación. En este desarrollo de consultas va a haber otra consulta que va a formular otra empresa y le va a señalar una pregunta, le va a decir, ¿es posible que se considere la posibilidad, bueno, ahí redunda, es posible que se considere la posibilidad de que la documentación en otro idioma sea traducido por un traductor oficial y posteriormente, y de ser necesario para la firma del contrato respectivo, se podría solicitar la traducción oficial correspondiente? Y le responden ellos mismos, ¿eh? Los documentos en otros idiomas que contengan información esencial sí podrán ser presentados en traducción simple, de todas maneras, realizada por un traductor oficial, debidamente reconocido, basados en el principio de economía, ¿no? Recordemos la frase principio de economía, ¿no? Que fue utilizado por uno de los acusados y cuando se le preguntó, ¿y qué es el principio de economía? No supo responder, ¿no? Invocaban principios que no están en condiciones de respondernos, al menos en ese momento. Y el tema acá, entonces, es que le dicen que sí, que tiene que tener una traducción.
Está diciendo, sí, tiene que tener una traducción que es lo que ellos exigían justo para los términos esenciales, ¿no? Lo esencial, aquello que tiene que estar, tan igual como hablar de un requisito mínimo que sí o sí tiene que estar. Entonces, llegamos ahora al documento que acredita, no sé si ahí lo pusimos, en todo caso, fue un documento, claro, como fue complementario no hubo el tiempo de ponerlo, pero es el documento que una defensa presentó llamada Carta de Confirmación, es la traducción que hizo la licenciada María del Carmen Pizarro Sabogal, de Lexitrans, en donde va a traducir el documento de Lingua Internacional, y ahí va a decir, ¿no? Firma Jaime García Díaz, el mismo acusado, el hoy acusado, firma y dice sobre sí mismo, dice, Lingua Internacional es una organización líder a nivel internacional en el campo de los servicios de enseñanza de idiomas, ¿no? Ya está, ya encontramos la frase, ahí está el prestigio, el tan buscado prestigio, ya está, lo dice Jaime García Díaz, somos una empresa con reconocimiento a nivel internacional, en el campo de la enseñanza de idiomas, ya está el reconocimiento. Con eso, la defensa nos ha dicho que ya se está acreditando el prestigio internacional. Eso es lo que ya había adelantado en torno a cómo es que no cumplieron con acreditar un prestigio internacional, en tanto en cuanto no puede ser de recibo que se admita como válido un documento donde uno habla de sí mismo, para dar cuenta de un hecho. Tenemos el tema, por si no queda claro, de que efectivamente reconocieron de que no están registrados en el Ministerio de Educación. Recordemos que se realizó en su oportunidad el documento firmado por el mismo abogado defensor de la empresa Language Training, donde dirigiéndose a la Fiscalía, en ese entonces conducida por otro fiscal diferente a mi persona, le informa y le dice que respecto al informe que acredite si durante el periodo que prestó el servicio a la región Callao contaba con reconocimiento del Ministerio de Educación u otra entidad estatal para brindar la enseñanza en idiomas y pedir certificación, la empresa Language Training no contaba con el mencionado reconocimiento durante el periodo indicado. Sin embargo, se debe precisar que las bases administrativas del concurso no contemplaban tampoco ese requisito, ¿no? Ya, lo importante acá es que él dice no contaba con esa acreditación. Ya, o sea, lo nacional está clarísimo, ¿no? Dice, no contamos con eso. Como ya vuelvo a decir, que entonces el campo internacional, que el documento anterior nos está informando de qué manera acreditaron en el famoso prestigio internacional. El siguiente documento que también fue realizado, bueno, no es más que lo mismo, vamos a pasarlo, pues es un documento del Ministerio de Educación que dice que Language Training no cuenta con resolución ministerial de autorización para su funcionamiento por parte del Ministerio de Educación. Pero es importante, claro, dentro de todo es importante que saber que el mismo Ministerio de Educación así lo señala por un tema que también fue objeto de debate, que tenía que ver con el tema del IGB. El documento siguiente es un documento que, digamos, su importancia, bueno, en todo caso, recordemos que también se oralizó en los anexos de los documentos que presentaron en el concurso, y recordemos, no lo hemos podido colgar ahí, pero bueno, lo tenemos en físico todos, algunos en copia, si no está en el expediente, que fue presentado el 7 de noviembre de 2008. ¿Qué decía la fecha cronograma? 5 de noviembre de 2008, que es lo que enfaticé hace unos minutos. ¿Cuándo lo presentaron a ellos? El 7 de noviembre de 2008. El 7 de noviembre de 2008 presentaron los documentos que se requerían. Bien, dentro de los documentos, ellos nos hablan del equipo de trabajo, ¿no? O sea, presentan al equipo de trabajo, presentan al equipo con el cual ellos dicen que van a desarrollar esta capacitación. En este desarrollo del equipo, de la presentación del documento equipo de trabajo, va a ocurrir algunas cosas que ciertamente no son de baladí, son temas que llaman la atención porque algunas de esas personas de esa lista han venido acá y nos han contado algo que no se condice con lo que ahí ofrece la empresa. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de la docente Soria Espinosa. Vamos a ir primero por los cargos que figuran ahí. Coordinador académico, ¿no? El coordinador académico. El coordinador académico, que era la señora Juliana Luisa Rayo Torreblanca, vino acá y tengo acá la copia del cuaderno de debates. El cuaderno de debate, acá en la copia dice el folio 461 del cuaderno de debate. Textualmente lo que se transcribió, que ella señala que tuvo reuniones en diciembre y en enero, renunció. Su servicio duró como 6 semanas, dice, entre diciembre y enero.
fue un tema que ella señaló que presentó su currículum, le están capacitando, le entrenando para la capacitación, pero finalmente no le convenció los términos y termina renunciando. El señor, de otro cargo, empecemos por los cargos, el coordinador administrativo, ¿qué nos dijo acá el señor César Augusto Vances Paila? Él dice que no ha prestado servicios, dice. Y además dice que ninguna, en el folio 466 del cuaderno de debate, él dice que no conoce ninguna de las dos empresas, dice, ni Lingua, ni la otra, Lingua y Training, no ha prestado servicio, dice. O sea, mejor dicho, que no ha prestado servicio para ninguna de las dos empresas. Respecto a si conoce a Jaime García Díaz, él dice que sí lo conoce, pero lo convocó para realizar una gestión en el año 2017, dice. O sea, 2017, ya, o sea, si lo conoce, pero para un tema temporal que no viene al caso, ¿no? Y señala que en alguna oportunidad él le alcanzó su currículum a este señor Jaime García Díaz, ¿no? Entonces, este era el coordinador administrativo que ellos presentaban. Coordinador administrativo que vino acá, se sentó, así está en el cuaderno de debate, y que dijo lo que ya acabo de nuevamente repasar, ¿no? Pero no solo eso, acá tenemos el tema también de los docentes, porque los docentes también vinieron por acá. Tenemos el caso de Jaime Alberto Galarza Castañeda, quien va a señalar que hubo una convocatoria en el año 2012, dice más o menos, y las condiciones iniciales empezaron a cambiar y entonces él no firmó un contrato. 2012 recién él vincula un tema de servicio. Y además, y un tema, por si se asume, bueno, dijo 2012, a lo mejor se ha confundido, pero lo cierto, 2012 o no, pero el tema que si en algún momento él se vinculó, dice, yo me retiré, porque inicialmente me acerqué, me interesó, pero textualmente dice que fue un entrenamiento, hizo una clase modelo, pero no llegó a ser docente porque cambiaron las circunstancias y se retiró. Desconoce y no firmó ningún contrato, dice, ¿no? O sea, más allá que digamos, sí, es que se ha confundido con el año, dice que no realizó el servicio. Y así vamos a encontrar, vamos a mencionar, por ejemplo, el otro señor, hay un señor, Maurtua, me parece, Maurto Alba, que nos va a decir que terminó en un lío judicial, ¿no? Porque han falsificado su firma y él se entera porque el gobierno regional es quien lo va a denunciar y vino acá, se sentó y nos narró eso. Me dijo, sí, bueno, yo me entero porque, y está ahí en el cuaderno de debates, ¿no? Donde señala que el gobierno regional lo termina denunciando, él se entera que no habían documentos que no era su firma, ¿no? O sea, que suplantaron su firma. Pero bien, este tema no solo estuvo ceñido a lo relacionado a los docentes y a los que estaban ejerciendo supuestamente estos cargos de coordinador académico, administrativo, sino también tenemos acá a la jefe de proyecto, de quien me he explayado, de quien era necesario que me explaye acerca de los requisitos que se solicitaban para la jefa de proyecto, porque es con ella el problema que se va a presentar en el diploma que ella ofreció en el currículum. Vamos a ver que el documento siguiente habla sobre ella, dice, requerimientos técnicos mínimos del personal asignado, no, mínimos, no facultativos, no, mínimos. ¿Qué nos dice ella? Recordemos que hemos dado lectura que las bases decían en torno a que tenía que ser titulada o bachiller. Bueno, se ha inclinado, ella no era titular, lo reconoce ahí, dice bachiller. Pero ella es bachiller en un campo, en ciencia de la comunicación. ¿En qué universidad les pidieron el grado de bachiller para que esté mínimamente acreditado de que puede participar? La Universidad de Illinois, ¿no? Sobre esto de la universidad, como ya sabemos, con el documento siguiente, vemos que presentan un documento con el cual pretende hacer creer que este es el documento que estaría acreditando. En principio, el apellido materno, como ya se enfatizó, no respondía a la misma B labial o a la V, a la letra V, que se emplea. Pero aparte de eso, el tema que era un documento ofrecido en idioma extranjero. Sobre este documento, que era un requisito mínimo para poder acreditar justamente su grado de bachiller, porque mínimamente tenía que ser bachiller, y este documento estaría acreditando ese presupuesto mínimo, no facultativo, tenemos esto, ¿no? Y no lo presentaron. No presentaron la traducción, dijeron que no era necesario, que el 119 no los obligaba, porque el segundo... Primero ensayaron con el primer párrafo y dijeron, ahí habla de documento esencial, y este es un no mínimo. Entonces, como semánticamente no es igual, entonces es válido.
Pasó los días del juicio y dijeron, señor juez, pero también no hay que descuidar el segundo párrafo, que dice que si acaso fuese necesario, y acá no era necesario. O sea, ensayamos primero un párrafo, luego otro párrafo, y a ver con cuál de ellos nos quedamos al final. En lo concreto es que se presentó un documento en idioma extranjero. También lo concreto que el 119 no era ignorado por los acusados porque este comité así lo contempló en sus bases de manera textual, una suerte de copia y pega. De manera tal de que este documento con el cual se iba a acreditar un presupuesto mínimo y no facultativo, era un documento cuestionado. Y eso, sin obviar, y es por eso que ya entramos un poco también ya al terreno de hacerlo participar a la empresa dentro de este delito, que la universidad, no está ahí, ¿no? Bien, pero que la universidad, la citada universidad de ese diploma, informó y se dio lectura de que en principio ni la conoce. Y antes bien, más bien deme mayores datos, decía la universidad, para poder tomar las acciones, ¿no? Para poder ver. Bien, entonces, ese es el documento que se dio lectura, la Universidad del Extranjero agarró y dijo que no está en sus bases, no tiene registro este estudiante y tampoco pueden autenticar, pues, por lo tanto, ese diploma, ¿no? Ahí está una pequeña traducción ahí con lápiz. Bien, entonces, el tema es que esta señora, la jefe de proyecto, a quien la presentaron como tal, reunía pues esos requisitos. La empresa, luego queda pues desacreditada ese tema del diploma por la propia universidad. Bien, este grupo de documentos contiene también el acta de lectura y evaluación de propuestas técnicas de apertura, en donde ahí vamos a ver que van a considerar como un postor acto y van a hacer la entrega de la buena pro a la cita de empresa, ¿no? Language Training. Básicamente es para eso, para acreditar de que ahí hay un tema. Y sin olvidarnos el tema aritmético. Creo que este es nuestro grupo. Pero bueno, a ver, no recuerdo si lo puse en otro grupo, pero también recordemos que una de las observaciones, está, lo vamos a ver cuando hemos dado también lectura al informe de la OSI, que van a observar el tema aritmético acerca del famoso redondeo, que también fue un tema que lo vamos ahora a desarrollar cuando lleguemos a ese documento. Bien, este grupo de documentos termina haciéndonos creer, era un reporte donde nos pretenden hacer creer de que ha habido tal cantidad de participantes que estaría ahí ese grupo resaltado, serían los participantes de este proceso, ¿no? No obstante, también hemos tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, a dos empresarios de ese grupo. Hemos escuchado de la empresa Maipa, a la señora Rosa Elena Pardón Arteta, acá está el cuaderno de debates, en el folio 460 me parece. Ahí va a señalar que su empresa se dedica a artículos publicitarios, que nunca ha participado con el gobierno regional ni tiene conocimiento. Hace calendarios personalizados, almanaques, es una pequeña empresa, y que su empresa ella misma la dirige, ¿no? Respecto al otro, Arte Insag, el señor Renzo Roberto Sánchez Cabañaro, en el folio 500 del cuaderno de debate, va a manifestar que su empresa se dedica a desarrollar videojuegos y el Centro de Educación Digital SAG. Esta es una escuela que se dedica a realizar videojuegos, siendo que su persona es el representante legal de dicho centro, ¿no? Y también va a señalar que o sea, acá le va a interesar capacitación, si no es su rubro, si estas dos empresas no tienen ese rubro. Entonces vemos que inclusive en esta apariencia de postores también se ha cuestionado la participación de esos empresarios. Bien, eso, señor juez, como ya de algún modo para orientar la lectura del documento le hemos llamado que son documentos tendientes a acreditar pues ese interés individuo de beneficiar a la empresa a pesar que no cumplía con los requisitos. Pero la misma ejecución del servicio fue un tema que también los funcionarios, los llamados, porque recordemos que uno de los acusados no solo está, el reproche no solo va como miembro del comité, es más como presidente, sino también el reproche sobre ese mismo acusado va en función de su labor de supervisor. Y bien, y recordemos sobre el tema del supervisor, digámoslo de una vez desde ya, antes de buscar entrar recién al tema, que acá se sentó la coacusada, Yoconda. La señora coacusada, corroborando justamente ese tema del servicio, sus palabras fueron: Chuy, señor Chuy, di la verdad, no protejas a nadie, di la verdad. Y cuando se preguntó acerca del servicio supervisor, esta coacusada señaló que el señor Chuy se encargaba de esto.
Pasemos al tema acerca, este tema que de algún modo también va a hacer una... Sabemos que el delito de negociación compatible basta nomás a acreditar el interés indebido, ¿no? Ya es suficiente, el presupuesto no requiere acreditar perjuicio, no. Pero, señor juez, el perjuicio, que no le exige, pero que ha ocurrido, sirve sí para un tema de graduación de la pena, de ver que este interés indebido trajo también perjuicios al Estado. Y para esto vamos a revisar justamente el contrato del cual al firmante, el representante de la empresa, el señor García, se le preguntó su nivel de estudio, su experiencia, y dijo: yo sí firmo ese tipo de contratos, tengo estudio superior. Y fue así que en la parte final, ahí vemos quienes participaron, y vemos que en la parte de abajo, casi final de esa página, va a ocurrir algo que le dice acerca de la cláusula tercera, el monto contractual. Le plantea un monto, el monto que entre dos personas con nivel de estudio superior se están poniendo de acuerdo, en donde textualmente, no en letras chiquitas, en un pie de página, ¿no? Le dice incluido IGB, ¿no? Y por si no cabe duda de que están hablando del impuesto, le dice: este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución, ¿no? Está claro, es IGB, impuestos. Bien, ahí le pone la condición de pago. Este documento que dice que comprende el IGB es un documento que lo va a firmar, bueno, ya he adelantado, está en la parte final, pero antes de llegar a la parte final vamos a explorar este contrato, porque se ha realizado, que en la siguiente página vamos a ver, en la parte superior con la que inicia, el párrafo inicial, va a decir que el pago se va a realizar en forma mensual previa conformidad del supervisor del contrato, Gerencia Regional de Desarrollo Social. O sea, previa conformidad, si no, no hay pago. Pero acá pagaron. Entonces ha habido una previa conformidad del supervisor del contrato. ¿No? Porque acá han pagado. Ese es un tema que quizás me faltó, como en otros casos, simplificar, que hecho es no controvertido, que hecho sí es controvertido. El tema de los pagos no es un hecho controvertido. No es un hecho controvertido. Acá todos hemos aceptado que sí ha habido pagos. Acá el tema es que, bueno, ya todo lo demás se realizó en su debida oportunidad. Vamos a quedar con este contrato con esos dos términos, ¿no? Dice, y con IGB y acerca del tema relacionado a cómo se tenía que pagar. Y bien, vamos a ver de manera sumarísima nomás, quizás no reparando mucho, que los siguientes documentos son las conformidades de servicios generales. Estas conformidades de servicios generales nos van a hablar acerca de las fechas en que se expiden estas conformaciones. Y visto así esas fechas, recordemos que uno de los énfasis que mi persona ponía era que cuando el contrato hablaba a los 10 días, ¿no?, de culminado, vamos a encontrar que acá lo realizaban con un exceso de días, ¿no? 24 días después, 26 días después, 25 días después. Pero lo interesante de los servicios generales, de la conformidad de servicios generales, es que no dan cuenta de que desde febrero se han venido pagando. Bueno, el servicio de conformidad era, digamos, un poco... digamos, fuera de tiempo, sí, pero más allá del tema que era fuera de tiempo, la expedición de la hoja de servicio, la conformidad de servicio, lo cierto es que nos informan que todo ha estado bien, que todos los meses se llevó de manera regular, como se esperaba, el cumplimiento del servicio de capacitación. Y eso nos está informando esta conformidad de servicio. No hay ninguna conformidad de servicio, que en su momento fue realizada, que haya informado de que en algún momento se han interrumpido las clases. Todos son con su conformidad de servicio. ¿Firmada por quién? Por la señora Yoconda Tripi Morales, que le quedaba cuenta que efectivamente el servicio se llevó de manera regular durante todo el tiempo, ¿no? Muy bien. Pero ocurrió algo a fines de ese año, casi a fines, el 29 de octubre. El 29 de octubre, Iningua se va a dirigir al gobierno regional y le va a decir dos cosas. Le va a decir un tema relacionado al problema de los docentes, que tenían que se han encontrado profesores contratados, tenían que ser profesores nombrados, así decían las bases, y que ellos advierten que han encontrado como 200 docentes, ¿no? Pero lo otro es que ellos van a justificar acerca de un mes, el mes de julio. Y sobre el mes de julio van a decir que hubo un fuerte nivel de inasistencia, y textualmente lo dicen, viéndonos obligados a la suspensión de clases. Daremos acá también lectura, pero ya desde ya adelanto
que en su momento, cuando se realizó el documento de los pagos que recibió, porque claro, el otro es un acta de conformidad, pero los pagos que recibió, el reporte de pagos, sí, ellos recibieron, cobraban normal cada mes. Y julio no fue la excepción, también cobraron. Y acá en este documento de octubre, ellos señalan, octubre de 2009, que se vieron obligados a suspender las clases. ¿Qué argumentan ellos para eso? Dijeron, una suerte de pandemia, ¿no? Porque si la influencia H1N1 fue la que obligó a que se haga eso. Muy bien. Con el documento siguiente, que es la resolución gerencial que fue realizada el 9 de noviembre de 2009, vamos a ver que ellos, acá, el gobierno regional, si bien es cierto, van a hablar de la suspensión de clases, van a decir, no, dice, tú me hablas de la influenza H1N1, tú me lo dices, pero no me lo has acreditado. Ahora, se supone que si hubiera sido un hecho notorio, ciertamente el gobierno regional a través de esta área no estaría cuestionando, ¿no? No estaría cuestionando, o sea, no estaría diciendo, es notorio, pero igual tienes que acreditar, no. Le dice, tú manifiestas eso, pero la influencia que tú señalas no se ha podido acreditar. Por lo tanto, dice en ese párrafo donde se pronuncian, dice, no resulta procedente, dice, la ampliación del plazo por ese motivo no resulta procedente, debido a la falta de sustentación, ¿no? Porque claro, vemos que fiel a su estilo, la empresa acredita con su dicho, ¿no? Dicen, yo tengo prestigio porque lo digo, yo te digo, ha habido una influenza y es cierto porque te lo digo. Acá esta área le dice que no está sustentado ese pedido. Entonces, tenemos pues de que, siendo así, o sea, tomándole la palabra a esta resolución, decimos que en julio se suspendió las clases de manera indebida. De manera indebida. Es así que vamos a ver documentos ahí relacionados a los docentes, ¿no? Su famoso currículum, porque una de las defensas justamente nos pretendió ilustrar con su prueba complementaria, creo, sí, fue una complementaria, que nos dijo, el acta de evaluación de propuestas técnicas que la Fiscalía presentó está incompleta, y yo tengo la completa, y nos adjuntó acerca de los docentes que vinieron a dar clases, ¿no? Y que son justamente, de ahí es que pude hacer el filtro de los docentes que vinieron a sentarse acá, que son los que ya di lectura a través del cuaderno de debates, ¿no? Que manifestaron lo que ya acabo de decir. Y sin embargo, como bien nos informa la defensa, esos docentes fueron los que con ellos se pretendió acreditar el equipo completo. Bien. Luego, en ese momento también nosotros hemos podido oralizar documentos acerca del pago, justo del pago. Vamos a ir al pago, que ya hemos dicho, ¿no? Ahí tenemos un informe, copia certificada y comprobante de pago de 2009 y 2010. Eso está en el... ¿No está ahí? Bien, la cosa que lo hemos oralizado a través del documento oficio 14-2013 GR, obra o folio del expediente de 297 a 302. En esa oportunidad nosotros oralizamos un documento que tenía pues un esquema acerca que relacionaba los pagos que se realizaron y que anexado a esto de los pagos se va a complementar con un reporte. Ahí está el reporte. Lo pasaste. El reporte, ese es el del medio, que vendría a ser el reporte que de mejor manera nos ilustra las fechas, ¿no? Las fechas en que se giró para esta empresa. Y vemos pues que efectivamente en julio, que suspendieron las clases, lo reconoce la empresa. Hemos suspendido en julio las clases. Pero para justificar la suspensión, dijeron influenza. El gobierno regional dijo, no hay influenza, no te puedo aceptar eso, porque no me lo has acreditado. Pero cobraron, lo cobraron. Ellos cobraron ahí, cobraron de manera normal. Esto acerca del contrato y el famoso IGB, que como vemos el contrato sí lo contemplaba, va a motivar a que el 2 de diciembre de 2009 se expide un laudo arbitral. Claro, se expide, es decir, como resultado de un proceso arbitral. No es que recién se inicia ahí en diciembre de 2009, se expide, llegó al final un proceso. ¿Cuándo se inició ese proceso? Pero bueno, primero veamos qué le piden el laudo arbitral. ¿Qué es lo que discutían en el laudo arbitral? A ver, página más adelante, vamos a ver, acá, la primera pretensión principal, creo que es esa. Es esa. Dice, primera pretensión principal, dice, se ordena al gobierno regional que pague a favor del recurrente la suma de, ahí está el monto,
por concepto de IGB, dice. Erróneamente retenido por la emplazada, dice, ¿no? O sea, está mal que le haya retenido. Y segundo, bueno, que le pague los costos y costas del arbitraje. Ah, ya. O sea, le está diciendo que le está reteniendo el IGB y la cantidad que le ha retenido amerita que sea el monto de 741.180.26 nuevos soles, moneda de entonces, nuevos soles. Y ahora sí reparemos, páginas anteriores, en el tema de cuándo le plantearon esto. ¿Cuándo es que plantearon, cuándo recurrieron al arbitraje? Tenemos ahí en la página, esa, que iba a ver, que mediante, dice el propio laudo arbitral, informe, dice, mediante la carta de fecha 26 de marzo de 2009 recibida por el gobierno regional el 3 de abril de 2009, la empresa Inningua solicitó el inicio del proceso arbitral. O sea, esas dos pretensiones lo solicitó el 26 de marzo de 2009. ¿Cuándo empezó su servicio? En febrero de 2009, ¿no? Entonces, a la fecha de marzo, si es que lo contrastamos ese 26 de marzo con los conformidades de servicio, tenemos que ya febrero ya había empezado, o sea, febrero ya habían cancelado, ¿no? Para el 26 de marzo todavía no habían expedido lo de marzo, eso va a ser días después, según el documento, el cuadro de los pagos que recibió. Entonces, si esto es así, en un mes, señor juez, en un mes que se había iniciado recién, dijeron, no, me ha retenido, mira, de manera indebida, a pesar que el contrato lo firmé hace poco, que es IGB, yo voy a ir al arbitraje, Entonces, ese 26 de marzo de 2009, plantean el arbitraje señalando que deben pagar el monto de 741.180.26 puntos soles, ¿no? Apenas inició nomás el servicio, arbitraje de frente, el arbitraje para esos montos. Es uno de los fundamentos porque también, digamos, se pudo apreciar que este arbitraje tuvo tantas falencias en el propio documento, la manera como se llevó a cabo, pero vamos a rescatar algunos datos dentro del arbitraje. Porque nos va a informar acerca de temas como, por ejemplo, el literal E que está abajo, ahí. Dice, la empresa Inningua sostiene que al momento de presentarse al concurso, dejó claramente establecido ser una empresa exonerada del impuesto general a las ventas y por lo tanto su propuesta se encontraba exonerada de dicho impuesto. ¿Claramente dejó? ¿En qué parte del contrato firma y observa ahí de que dejando salvedad de que lo IGB está de manera errada, contenida en el contrato? Lo firmó un señor con estudio superior que dice que tiene mucha experiencia en el tema de los contratos. Y dice que claramente estaba advertido, que él advirtió de que está exonerado. Acá entonces, señor juez, vemos que inclusive el gobierno regional, recordemos que ya también estamos a puertas del término de la gestión. El gobierno regional va a señalar que no ha descontado el IGB, dice lo que ha venido descontando es una garantía de fiel cumplimiento. Textualmente, el laudo arbitral va a recoger esa frase del gobierno regional, ¿no? Que el gobierno regional Callao sostiene que no ha venido descontando el IGB, sino que ha descontado el monto correspondiente a la garantía fiel de cumplimiento. Esa es la parte justa, esa parte donde está, ahí señala eso. Muy bien. Luego, bueno, y finalmente esto termina señalando de que tiene que pagársele ese IGB retenido por el monto que informaba la empresa recurrente en torno a una retención que este laudo dice que era indebido, ¿no? O sea, no es que lo retenido, digamos, le devuelva la SUNAT, sino que lo retenido lo devuelve el gobierno regional. Pero ya que hablamos de SUNAT, que debió retener y si está o no, recordemos, señor juez, que el artículo 156 nos habla acerca de qué es lo que debe probarse. Lo que se prueba son los hechos objeto de imputación. Pero también nos informa qué es lo que no se prueba. No se prueba, nos dice la máxima experiencia, la regla de la lógica, las leyes vigentes y así también el tema de las cosas juzgadas, ¿no? Sabemos que la cosa decidida en derecho administrativo tiene su equivalente con la cosa juzgada y salvo temas puntuales puede ser enervada la misma. Eso lo traigo a colación por lo siguiente, porque la resolución del Tribunal Fiscal en el expediente 682-2006 justamente ilustra de que
la afectación legal está regulada por el inciso G del artículo 2 de la ley IGB. Según esta, no están gravados con el impuesto a la transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las instituciones educativas, públicas o particulares, exclusivamente para sus fines propios. Cabe mencionar que para que opere esta inafectación, las entidades educativas deben contar con la autorización respectiva del Ministerio de Educación. Pues claro, ¿no? Si el Estado va a exonerar a IGB, o sea, mínimo lo que el Estado le dice, y la resolución tribunal fiscal así lo ilustra, es que, bueno, pues aunque tengo que tener registrada y tengo que darte la autorización, en tanto yo te autorizo, también te desafecto, inafecto el IGB. ¿No? Es por eso que el contrato se firmó con IGB, y es por eso que la empresa también aceptó que esté en el contrato el IGB, porque ese era el tema que iba de la mano con la postura del Estado en torno a la regulación de los impuestos. El otro punto, ya el otro grupo, ya vamos acercándonos al final. Es poquísimo estos documentos, con este otro grupo más y acabo. Vamos a ver que todo esto que se ha actuado, que nos permite observar cómo es que de manera indebida se benefició una empresa que no está cumpliendo con los propios estándares establecidos por las bases. Vamos a ver de que acá participa también otra persona, porque hasta ahorita estoy señalando a los miembros del comité, en tanto que son lo que las bases no obedecieron las propias exigencias que ellos mismos hicieron suyas. Hemos hablado ya de la señora Yoconda y acerca de la conformidad de servicio. Hemos ya señalado, adelantándonos acerca del rol de supervisor, que está comprendido un acusado en 2 reproches, miembro del comité y supervisor. Pero ahora vamos a entrar acerca de otro acusado que todavía está en el aire, no hemos hablado mucho de él. Porque para este interés indebido era necesario hacer a un lado un organismo educativo que ya tenía un convenio con el gobierno regional. Era necesario. A ver, un momentito. Señor abogado, quizás tiene usted algo que hacer, no le queremos interrumpir, pero yo le agradecería que no me interrumpa la audiencia, o no distraiga. Si usted quiere, se puede sentar al final, no hay problema. Vaya usted a sentarse atrás. Creo que los que están atrás siempre es el lugar donde se van los escolares problemas, ¿no? Entonces, si gusta, puede irse atrás, pero no me interrumpa mi audiencia, porque de lo contrario voy a tener que expulsarlo de esta sesión. ¿Bien? Continuamos. Disculpe usted, señor fiscal. Sí, señor juez. Bueno, a veces incidentes que ocurren, pero no siempre todos los que registran los incidentes en su plataforma YouTube a veces cuelgan todo lo que ocurre de manera completa. Decimos lo siguiente. Este documento ya fue realizado, fue el documento 157-2008, y en este documento que fue realizado se decía, vamos a ver la firma, esto es Vanessa Padilla, Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Callao, firma el documento en donde hablaba que el presente proyecto tiene como objeto que la OEI, ¿no?, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conforme a sus lineamientos para el desarrollo y proceso de selección en la República del Perú, conduzca el proceso de selección para designar a la institución que estará a cargo de las labores académicas. O sea, este organismo pide que sea el que conduzca justamente el proceso de selección, ¿no? Y pone inclusive, pone una relevancia, ¿no?, de por qué tiene que ser este organismo. Dice, siendo ello así, la OEI es un organismo que reúne los requisitos y características para llevar a cabo la actividad planteada en el objeto detallado precedentemente, dados sus fines y objetivos, así como su experiencia en la realización del proceso de selección. Es más, en la página siguiente, lo puntual nomás, dice esta oficina de opinión que resulta conveniente la suscripción del proyecto al convenio interinstitucional específico con la OEI, ¿no? El señor Fernando Gordillo Tordoya, como vemos en otro documento, va a hacer también suyo esto y va a decir que mi despacho es dispuesto a la aprobación del proceso concerniente a las labores académicas, programa de capacitación en idiomas, para que sea ejecutado por la OEI, ¿no? Muy bien, hasta ahí parece ser que hay todo un consenso al interior del gobierno regional. Las áreas se están pronunciando y están diciendo OEI está capacitada. OEI es la llamada a llevar a cabo este proceso. De hecho, hay un convenio que da cuenta de eso, el convenio interinstitucional, que está ahí, de un 14 de julio de 2008. El objetivo, vamos a decir el objetivo puntualmente nomás. Objetivo, en la siguiente página, objetivo. El presente convenio tiene como objetivo que la OEI, conforme a su lineamiento para el desarrollo del proceso de selección en la República del Perú, conduzca el proceso de selección para designar a la institución que estará a cargo de las labores académicas, programa de capacitación en idiomas para profesores de la región Callao. Estamos clarísimos que la OEI es para este tema puntual de la acusación, ¿no? Para esta capacitación, la OEI es la llamada. Y
abajo dice cuáles van a ser las obligaciones, ¿no? Elaborar las bases, elaborar el proyecto, el contrato, efectuar la convocatoria, realizar todo el proceso de convocatoria. Pero va a aparecer en escena un documento, oralizado, el informe 282-2008. ¿Firmado por quién? Por el coacusado Juan Manuel Salaverry. ¿Qué va a decir él? Va a señalar lo siguiente: se va a dirigir al gerente general del gobierno regional Callao y se me dirige usted para remitir adjunto el presente expediente denominado programa de capacitación, bueno, que ya sabemos, a fin de que se tramite a través de la gerencia de asesoría jurídica su opinión legal para que considere la adquisición de los servicios por la gerencia de administración en forma directa. ¿Cómo? Ya. Ahora dice que se evalúe la posibilidad, ¿no?, de contratar en forma directa. El mismo señor ya citado, el coacusado citado en el informe 295-2008, va a decir: por el presente me dirijo a usted, le dice al gerente regional, en atención al documento de la referencia, a fin de solicitar la resolución del convenio interinstitucional específico de cooperación técnico-financiera suscrito en el gobierno regional y la OEI, ¿no? En aplicación a lo dispuesto en una cláusula, a efectos de poder contratar los servicios correspondientes a la actividad programa de capacitación en idiomas para profesores de la región Callao de forma directa. O sea, había un consenso que decía que tenía que realizar la OEI. Bueno, viene este gerente, firma y dice que se deje sin efecto ese convenio, ¿no?, y que se contrate ahí. Esos documentos, ese grupo de documentos, pues, señor juez, nos ha acreditado acerca, ya todo lo leído hasta ahora, de la participación de cada uno de los acusados. Ciertamente, todo lo que he venido realizando va de la mano con la acusación, no me apartó de la misma, y en la acusación mantenía esos reproches. Lo cierto es que esta historia termina con un tema relacionado a que no hemos puesto como hay un perjuicio económico. Sabemos que esto va a ser desarrollado extensamente por la Procuraduría. Lo que queremos tan solo con eso enfatizar es que para el quantum de la pena, ver que efectivamente acá ha habido un daño, ¿no? O sea, había un interés indebido que causó un daño. Y es así que el laudo arbitral del 3 de agosto de 2012, que también le va a plantear Ningua, le va a hablar ahí acerca del tema de la retención, ¿no? Dice, de manera indebida me has retenido, ya tienes que cumplir con devolver. Y ahí, en ese laudo, de manera también puntual, señalar que estamos por acá, a ver, 944, búscalo, un poquito más adelante. El resaltado lo tiene abajo nomás, o eso es todo. Ya, voy a realizar. Es lo siguiente, está dentro de la copia como página 944, página de impreso de este laudo arbitral es la página 11, el documento que, bueno, ciertamente obra en el expediente judicial a través de la foliatura 396 al 442 del expediente judicial. Decía que en su página 11 señala, el laudo nos informa lo siguiente: en el caso que nos ocupa, el gobierno regional del Callao indica que si ellos no cumplieron con el pago que le correspondía a la empresa Lengua Estreni, estamos hablando que hubo un problema a fines, eso sí hay que señalarlo, entre diciembre, por ahí que ya el gobierno ahí trata de tomar un reparo en algo. Justamente dice, o sea, si no se cumplió con el pago, es justamente porque esta empresa no cumplió con sus obligaciones contractuales. En tal sentido, al no haber cumplido el contratista con sus obligaciones, la entidad tampoco se vería en la obligación de cumplir con efectuar el pago correspondiente. Hasta nos sale en la página siguiente de una denuncia penal del 11 de junio de 2010 que le realizó el gobierno regional a la empresa. Ciertamente al final terminan concediéndole el tema relacionado a esta devolución de la retención. Porque, claro, los árbitros dicen, ese tema penal no nos compete, ¿no? O sea, nosotros acá no vamos a resolver si hubo una responsabilidad penal, no es nuestra competencia. Pero vamos a lo siguiente. El laudo arbitral da cuenta que el gobierno regional del Callao sí manifestó su disconformidad con el tema del servicio, al punto tal que terminó inclusive con una denuncia penal. Lo dice el propio gobierno regional. Es inadmisible que aquellos que representan los intereses del Estado, aquellos que están, porque este caso tiene a dos, al particular y los funcionarios, que los funcionarios hoy acusados pretenden hacernos creer que el servicio se llevó de la mejor manera cuando el propio gobierno regional ha venido denunciando ese servicio. El propio gobierno regional ha manifestado en este laudo, en el anterior, es decir, en los pocos documentos entre los cuales hemos podido escuchar cómo se pronunció el gobierno regional, la nueva gestión sobre este servicio, han denunciado, han advertido que había falencias gravísimas, prestación de servicios incumplidos sin justificación alguna, como es el mes de julio de 2008. Entonces, 2009. Entonces, señor juez, es el propio organismo el que está diciendo que no está conforme
¿Cómo es posible entonces que los que integraron ese organismo durante el desarrollo del juicio nos hayan pretendido hacer creer de que todo se llevó de la mejor manera, que todo se cumplió? Cuando su propia institución justamente está denunciando a través de estos laudos, están informándonos a través de documentos de que ellos no se han dado por satisfechos. Señor juez, el tema es que estos son documentos que se actuaron. Son documentos que a lo largo del proceso se actuaron. Los documentos, señor juez, hablan por sí mismos. Ciertamente usted va a escuchar, después de mi alegato, los alegatos de la defensa. Ciertamente usted va a escuchar otra versión que le van a presentar a ellos. Ciertamente la defensa tiene que honrar justamente su trabajo, que es dar una versión de parte. Nosotros, el Ministerio Público, nos debemos al Estado y tratamos en esa línea de ser lo más objetivos posibles. Quizás grafique el final de este juicio, señalarle con una cierta advertencia lo que usted escuchará por parte de la defensa. Una de las frases con las cuales empezó la defensa este juicio es la frase que quizás mejor va a graficar lo que usted va a escuchar a continuación. Una de las defensas, inspirada a la defensa, vino y dijo, elocuentemente dijo: señor juez, ante usted yo le voy a traer una pintura donde el cuadro va a estar completo. Como sabemos, señor juez, una pintura es lo que el pintor quiere dibujar, es lo que el pintor interpreta algo en función del enfoque que quiera darle. Señor juez, nosotros le hemos traído documentos, no una pintura. No lo que yo quisiera que usted vea el dibujo que voy a dibujar y quiero hacerle creer que existe ese dibujo. Son documentos. Y estos documentos nos han informado de manera palpable, que ha habido falencias. Bien, dicho esto, señor juez, la Fiscalía se reafirma entonces en la responsabilidad penal de todos los acusados y queremos señalar lo siguiente. Como sabemos, bueno, el tipo penal de negociación incompatible está contemplado en el 399 del Código Penal. Fundamentalmente, ya lo adelanté, lo que se pretende acreditar en este tipo penal es el interés indebido. Considera la Fiscalía que ha logrado acreditar este interés indebido justamente por la lectura de documentos. Decimos también que este interés indebido trajo un perjuicio, porque sabemos que el interés indebido que beneficia al Estado también está penado, porque no puede corromperse la rectitud de la administración pública. Pero en este caso hay un perjuicio que debe tomarse en cuenta. Y decimos también, señor juez, de que todo lo realizado nos hace ver de que efectivamente no tenemos la prueba directa, pero tenemos justamente indicios probados, documentos oralizados. Yo te he traído acá lo poco que he podido señalar de algunos testigos, es justamente para graficar en torno a la validez de acerca de algunas afirmaciones, pero la gran parte son documentos. Por lo tanto, son indicios probados, que es bueno señalarlo para ir de la mano con el 158 del Código Procesal Penal, que a la vez se ha podido demostrar que son documentos concurrentes, porque entre ellos están ensamblados. Mantenido una línea histórica inclusive, aunque en esa oportunidad mantenido una línea temática. Son convergentes, en ese sentido son concurrentes. Y son convergentes, porque todos ellos, justamente por el título que le he puesto a cada grupo, convergen o apuntan a acreditar aquello que la Fiscalía trajo a juicio. La responsabilidad penal de cada uno de ellos y en qué momento se ha venido dando. En ese sentido, señor juez, la Fiscalía considera pues que la ayuda del razonamiento indiciario, digamos, o mejor dicho, los presupuestos del razonamiento indiciario se están cumpliendo justamente con ayuda de estos indicios que nos permite poder volcar ante usted dicho razonamiento que nos hace ver que estamos ante un servicio no inexistente, sino defectuoso, y que justamente por eso nos hemos inclinado por la negociación incompatible. Porque si fuera inexistente, quizás otro tipo penal sería el que hubiéramos postulado en el desarrollo del juicio, hubiéramos pedido una recalificación. Bien, en ese sentido, señor juez, la Fiscalía, ya a inicio me parece, lo señalé en el acto de apertura, en todo caso ahora con los actuados estoy en mejores condiciones de poder nuevamente sostener el quantum de la pena. Y decir del modo siguiente, como en otra oportunidad también señalé, el tema de los 3/3 es un tema que permite graduar. Quizás el tema de la mitad de la pena, como la práctica procesal anterior, digamos, podría traer penas quizás un poquito mayores que lo que nos da los 3/3. Decimos, de la mano con los 3/3, sabemos que el tipo penal trae de 4 a 6 años. Los 3/3 nos ubica en 4 a 4 años con 8 meses, de 4 años a 8 meses a 5 años con 4 meses, de 5 años con 4 meses a 6 años, ¿no? En todos ellos hay un rango de 8 meses. Entonces,
decimos, y en esto nuevamente enfatizar, señor juez, que acá ha habido, en lo que respecta a los funcionarios, hay una participación, una concurrencia de varios funcionarios, y el tipo penal nos habla del funcionario que se interesa indebidamente. Acá tenemos a varios funcionarios que en concierto de voluntades han permitido que esta empresa salga ganadora y que finalmente ejecute de manera deficiente el servicio. En ese sentido, estando justamente a la pluralidad de agentes, es que en lo que respecta a los funcionarios, la Fiscalía los ubica en el segundo tercio. En el segundo tercio, por lo cual pedimos nosotros la pena de 5 años. No nos inclinamos, sabemos, vuelvo a repetir que en el tercer tercio el mínimo es 4 años 8 meses y el máximo 5 años 4 meses. Nos vamos por 5 años porque por la gravedad del tema no nos inclinamos por el mínimo del tercio, sino ahí en la mitad. En torno a los particulares, sí advertir que el tercio inferior, esto es, a ellos no se le podría endilgar el tema que ante la concurrencia de varios funcionarios, entonces a ti también te calza la participación de más agentes porque son los cómplices, son los que van a dar ese auxilio necesario, como es el caso de la empresa. Y respecto a este particular, nos inclinamos por el primer tercio, que es de 4 años a 4 años con 8 meses, inclinándonos por la mitad, que es 4 años con 4 meses respecto a los particulares. Ya sobre la inhabilitación, que bueno, siempre está contemplada a través del artículo 36 del Código Penal, es decir que la misma por el mismo periodo de la pena que estamos proponiendo para cada uno de los acusados. Bien, señor juez, la Fiscalía de este modo da por terminado su alegato de clausura. Respecto a la inhabilitación. Sí, eso es lo que mencioné en el artículo 36, la misma pena, por el mismo periodo. Bien, ténganse por expuesto los alegatos del señor fiscal. Nos vamos a quedar aquí. La próxima sesión, el día lunes 4 de febrero, a las 9 de la mañana, se da por notificado un estado de los sujetos procesales. Muchas gracias.